Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia desgarradora, un drama familiar que ha estremecido tanto al mundo del deporte como a los corazones de millones de personas. Una historia de pérdida, dolor y del frágil hilo que une la gloria con la tragedia. Mossy. La tarde del 3 de julio de 2025 quedará grabada en la memoria colectiva de los fanáticos del fútbol, pero también en las páginas más oscuras del periodismo de sucesos. En una carretera secundaria de la provincia de Zamora, España, ocurrió una de las tragedias más dolorosas del deporte portugués. Diogo Jota, estrella del Liverpool y de la selección nacional portuguesa de apenas 28 años, y su hermano menor, André Silva, de 25, también futbolista profesional, perdieron la vida en un brutal accidente automovilístico. La noticia cayó como un rayo. Las redacciones se paralizaron, los noticieros interrumpieron sus emisiones y las redes sociales explotaron en luto. Pero detrás de cada titular, de cada publicación con corazones rotos y emojis de llanto, había una mujer que vivía el dolor en carne viva. Isabel Silva, madre de ambos jugadores, quedó devastada. Las cámaras, siempre implacables, la captaron al día siguiente en el cementerio de Porto. No era la madre de una estrella. No era la mujer fuerte que acompañaba a sus hijos a cada torneo con una sonrisa. Era simplemente una madre rota, cuyo mundo se desmoronaba frente a decenas de flashes. Isabel, vestida de luto riguroso, fue vista temblando, con el rostro hinchado por el llanto, abrazando dos ataúdes con la desesperación de quien ha perdido lo irrecuperable. Los fotógrafos, apostados desde el amanecer en los alrededores de la iglesia Nossa Señora da Esperanza, no tuvieron piedad. Captaron cada gesto de dolor. Cuando Isabel se arrodilló junto a las coronas de flores, cuando lanzó un último beso al aire mientras cerraban el féretro, cuando gritó, según algunos testigos, «Llévenme a mí también». Y aunque estas imágenes se viralizaron en cuestión de horas, pocos se detuvieron a reflexionar sobre el abismo emocional que representa perder a dos hijos en un mismo día. Diogo no era solo una figura pública. Era un hijo modelo, conocido por su humildad, su disciplina y su vínculo inquebrantable con su familia. A menudo hablaba de su madre en entrevistas, confesando que ella era su punto de equilibrio. André, aunque menos mediático, compartía esa misma ternura filial. En redes sociales se les veía juntos, bromeando, entrenando y celebrando los cumpleaños de Isabel con pasteles caseros y abrazos sinceros. El trágico accidente no solo arrebató a dos atletas prometedores, sino que destruyó un pilar emocional que sostenía a una madre, a una familia entera. Pero, ¿qué sucedió realmente aquella tarde en Zamora? Según los informes preliminares de la Guardia Civil, el vehículo conducido por André perdió el control en una curva peligrosa. Se presume que la velocidad y un posible fallo en los frenos fueron los causantes del choque frontal con un camión. Los dos hermanos murieron en el acto. No hubo tiempo para despedidas ni consuelo posible para quienes los amaban. En medio de la tragedia, algunos medios cuestionaron el papel de la prensa. ¿Era necesario exponer tan crudamente el sufrimiento de Isabel Silva? ¿Dónde termina el derecho a la información y comienza el respeto a la privacidad? Estas preguntas encendieron un debate ético en Portugal y en España. La figura de Isabel se convirtió en símbolo del dolor materno, pero también en víctima de una industria que, a veces, se alimenta de las lágrimas ajenas. Mientras tanto, la familia ha pedido respeto. Un comunicado oficial del entorno de Diogo y André solicitó privacidad y agradeció las muestras de cariño de fanáticos, compañeros de equipo y figuras públicas. Isabel necesita tiempo para entender que sus hijos ya no están. Por favor, dejen que su dolor siga su curso sin ser interrumpido por cámaras, rezaba el comunicado. Sin embargo, la realidad fue otra. Durante los días posteriores al funeral, varios paparazzis siguieron a Isabel hasta su casa, intentando captar imágenes exclusivas. Algunos incluso intentaron sobornar a vecinos para obtener declaraciones o fotografías privadas. Una situación que recuerda a otros casos trágicos, donde la privacidad de las familias fue pisoteada por el afán de lucro y primicia. En lo profundo de este drama familiar hay un componente que resuena en todos nosotros:
la fragilidad de la vida. Diogo Jota estaba en el apogeo de su carrera, con un futuro brillante por delante, querido por su club, por su país, por millones de seguidores. André, aunque más discreto, era un joven con sueños y talento. Ambos fueron arrancados de este mundo en un instante. Y su madre, Isabel, quedó atrapada en una escena de dolor eterno, condenada a vivir con un vacío imposible de llenar. Hoy, la tumba de los hermanos se ha convertido en lugar de peregrinación. Aficionados depositan camisetas, bufandas, cartas, velas. Algunos rezan, otros simplemente lloran, y entre ellos hay quienes han visto a Isabel regresar en silencio, cubierta por gafas oscuras, sentarse en el banco junto a las lápidas y pasar horas allí, sola, en comunión con el recuerdo. En esta historia no hay escándalo oculto ni secreto revelador. Solo hay una verdad cruda y punzante, la de una madre que lo perdió todo en un segundo, y la de una sociedad que aún no ha aprendido a mirar el dolor ajeno con respeto. El grito silencioso de una madre, la tragedia que cambió para siempre la vida de Diogo Jota. A veces, el destino no golpea una, sino dos veces, y cuando lo hace, deja un silencio ensordecedor que ni el paso del tiempo logra acallar. Lo que ocurrió en una carretera portuguesa una noche cualquiera no fue simplemente un accidente, fue una tragedia devastadora que arrancó de raíz el corazón de una familia y de toda una nación. La noticia sacudió al mundo como una ráfaga gélida. 2 jóvenes mueren calcinados en un brutal accidente automovilístico. Uno de ellos era el hermano de Diogo Jota, el otro, su primo. Según reportó CNN, el automóvil en el que viajaban sufrió la explosión de una llanta en plena maniobra de adelantamiento. Perdieron el control. El coche salió disparado de la carretera, se volcó y comenzó a arder sin compasión. Cuando los servicios de emergencia llegaron, era demasiado tarde. Ambos cuerpos estaban irreconocibles. Murieron allí mismo, entre el fuego y la oscuridad. Pero esta no es solo la crónica de un accidente. Es, sobre todo, la historia de una madre, Isabel Silva. Una mujer a la que el destino le arrebató en una sola noche a sus 2 hijos. Diogo Jota, estrella del Liverpool FC y orgullo nacional de Portugal, no solo perdió a su hermano André, sino que presenció cómo la vida le quebraba el alma a la mujer que le dio la vida. Un dolor imposible de narrar. Quienes estuvieron allí en los días posteriores al accidente relatan escenas imposibles de olvidar. Isabel Silva, deshecha, con la mirada perdida, caminando como si su cuerpo avanzara pero su espíritu se hubiese quedado junto a las llamas de aquel vehículo. No hablaba, no dormía, no comía, solamente lloraba. Y junto a ella, Diogo, el joven héroe del fútbol europeo, se transformó en un hombre devastado. El jugador, que hacía apenas 11 días había celebrado su boda con Rute Cardoso, ahora se encontraba ante una encrucijada impensable: sostener a su madre, enterrar a su hermano y tratar de seguir respirando. Porque eso es lo que queda después de una tragedia así. Respirar, aunque duela. Una boda que se tornó luto. La ironía cruel del destino quiso que la tragedia llegara en uno de los momentos más felices de la vida de Jota. Apenas 11 días antes del accidente, había celebrado su matrimonio con su amor de toda la vida, Rute Cardoso. Una ceremonia íntima, llena de esperanza, en la que André, el hermano fallecido, había estado presente, sonriendo, brindando, celebrando. Las fotos de aquella boda, que hoy circulan por redes y medios, son difíciles de mirar sin un nudo en la garganta. André abrazando a Diogo, Rute de blanco, radiante, Isabel, la madre, orgullosa. Todo eso, esa felicidad, esa ilusión, desapareció en segundos en una autopista que aún guarda el olor del caucho quemado y los ecos de los gritos contenidos. El fútbol llora con él. La noticia corrió como pólvora.
Clubes de toda Europa enviaron condolencias. Compañeros de equipo lloraron en entrenamientos. En Liverpool, la directiva suspendió actividades para dar espacio al duelo. La selección portuguesa, con la que Jota había compartido batallas memorables, emitió un comunicado conmovedor. Pero nada de eso servía para aliviar el sufrimiento. Porque este no era solo un jugador perdiendo a su hermano. Era un hijo sosteniendo a una madre rota. Era una familia desmembrada. Era la vida, cruel, imponiéndose sobre los sueños. En una rueda de prensa breve y contenida, el entrenador de Liverpool, con la voz entrecortada, declaró: Jota no está listo para volver. Lo que ha vivido no tiene nombre. Las imágenes que no necesitan palabras. Hay fotos que valen más que cualquier crónica. Una de ellas muestra a Isabel Silva, de pie frente a los ataúdes de sus hijos, rodeada de coronas de flores, pero completamente sola en su universo de dolor. Su rostro no tiene lágrimas, tiene grietas. Grietas de un alma que ya no sabe cómo seguir. Otra imagen muestra a Diogo abrazando a su madre en el entierro, como si su abrazo pudiera sostener lo que la vida ha roto. Las cámaras captaron un momento en el que el futbolista, vestido de negro riguroso, con los ojos hinchados, susurraba algo al oído de su madre. Nadie sabe qué dijo. Tal vez fue un «estoy aquí». Tal vez fue un «lo siento». O tal vez simplemente no dijo nada. Porque a veces el silencio es lo único que queda. Así es. La dimensión humana tras la estrella. A menudo olvidamos que los ídolos también sangran, que detrás de cada gol, de cada camiseta firmada, hay personas que sufren, que pierden, que lloran. Diogo Jota no es solo un delantero con talento descomunal. Es un hijo, un hermano, un hombre hecho pedazos que intenta, como puede, encontrar sentido al sinsentido. En entrevistas pasadas, Jota hablaba con frecuencia de su hermano André. Era su confidente, su cómplice, su sombra silenciosa. Muchos decían que André tenía incluso más talento que él, pero eligió una vida más discreta. Siempre estuvo en las gradas, en los entrenamientos, en las llamadas nocturnas. Era su equilibrio. Ahora ese equilibrio ha desaparecido. Y es aquí donde la historia toma una profundidad más amarga. ¿Cómo sigue adelante alguien que lo ha perdido todo, excepto el peso de la fama? ¿Cómo consuela a una madre a la que ha visto llorar hasta quedarse sin voz? Aumuz, un país en duelo. Portugal no olvidará este episodio fácilmente. La tragedia de los hermanos Silva se ha convertido en una herida nacional. Miles de personas acudieron al velorio. En Lisboa, Oporto y Funchal se organizaron homenajes espontáneos. En redes, el hashtag #FuerzaJ se convirtió en tendencia mundial. Pero ninguna tendencia digital puede devolver a Isabel sus hijos. Ningún minuto de silencio puede llenar el vacío de una casa donde ahora solo hay ecos. Isabel Silva, esa madre valiente que crió a dos hombres nobles, ahora vive con la mitad de su alma apagada. El futuro incierto de Jota. Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que está considerando tomarse una pausa prolongada. No hay fecha para su regreso a los entrenamientos, no hay agenda, solo hay duelo. Y eso, en el fútbol de élite, es un lujo que pocos pueden permitirse. Pero Jota no es cualquier jugador. Es un ser humano que ha tocado el abismo. Lo más importante, ahora, no es el próximo partido, ni la próxima convocatoria. Es que Jota pueda llorar sin cámaras, que Isabel pueda gritar sin micrófonos, que la familia pueda sanar, aunque nunca vuelva a ser la misma. Ataino. Ecos de una tragedia. En la memoria colectiva quedará grabada esta historia como algo más que un accidente. Es una advertencia sobre lo frágil que es todo, sobre lo absurdo de planear demasiado, sobre cómo en un segundo todo puede cambiar. Diogo Jota ha perdido a su hermano, Isabel Silva ha perdido a sus dos hijos, y nosotros, como espectadores, hemos sido testigos de una historia que, lejos de ser un capítulo cerrado, sigue escribiéndose en el silencio de una madre y en el corazón roto de un hijo. Silencio en el campo y en los corazones, la tragedia que sacudió al mundo del fútbol. El cielo, gris y silencioso, parecía guardar luto junto con los presentes. En medio de una multitud contenida por el dolor, los ojos de una madre reflejaban lo indescriptible. El abismo emocional de despedirse, para siempre, de sus dos hijos.
A su lado, dos mujeres la sostenían como pilares humanos frente a un derrumbe interior que solo ella podía sentir. Lloraba. No eran lágrimas discretas ni resignadas. Eran ríos de una pérdida brutal. Abrazó con fuerza a los abuelos de los jóvenes, como si en ese gesto desesperado intentara atar los pedazos de una familia destrozada. Frente a los ataúdes cubiertos de flores y camisetas, Joaquim Silva, el padre de los dos futbolistas, permanecía de pie, el rostro endurecido por el sufrimiento, la mirada perdida entre el pasado reciente y un futuro sin color. En ese momento, él y su esposa se tomaron de las manos. No dijeron nada, no hacía falta. Solo pronunciaron con voz quebrada el adiós más difícil de sus vidas. La escena quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Una familia rota, expuesta en su máxima vulnerabilidad, ante la mirada compasiva pero impotente de un país entero. La tragedia que acabó con la vida de los dos hermanos, jóvenes promesas del fútbol portugués, no solo consternó a sus allegados, sino que estremeció al deporte internacional. No se trataba de una pérdida cualquiera. Eran dos vidas, dos trayectorias llenas de futuro, truncadas de forma abrupta, inexplicable, absurda. Desde los primeros momentos tras la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y luto. Clubes de fútbol, compañeros de equipo, entrenadores, figuras públicas y aficionados anónimos unieron sus voces para expresar una pena colectiva. «No hay palabras», escribió uno de los capitanes del equipo donde jugaban los hermanos. Eran luz, eran familia. Hoy el vestuario está en silencio, y el silencio duele. Otros clubes rindieron homenajes en sus estadios, encendiendo velas, mostrando fotos de los jóvenes y guardando minutos de silencio que parecían eternos. Pero más allá del dolor evidente, lo que hace que esta tragedia conmueva hasta las fibras más profundas es el misterio que la envuelve. El accidente ocurrió en una carretera secundaria, sin condiciones meteorológicas adversas, sin señales de intervención externa. Hasta el momento, la investigación oficial no ha arrojado indicios de que otros vehículos estuvieran involucrados. Tampoco han aparecido testigos presenciales que pudieran aportar claridad. El coche en el que viajaban los hermanos terminó fuera del asfalto, impactando contra un árbol. Los peritos trabajan con cautela, analizando cada detalle técnico, revisando grabaciones de cámaras cercanas, rastreando incluso datos de geolocalización de los teléfonos móviles. El hermetismo de las autoridades, aunque comprensible, ha abierto la puerta a múltiples especulaciones. ¿Hubo una distracción al volante? ¿Un fallo mecánico? ¿Podría haber estado uno de ellos utilizando el teléfono? Ninguna hipótesis ha sido confirmada. Lo único que parece cierto es la brutalidad del impacto y la imposibilidad de revertir lo irreversible. Mientras tanto, la familia Silva lucha por mantenerse en pie. Las imágenes del funeral no son solo retratos de tristeza, sino también de dignidad frente a la catástrofe. La madre, envuelta en luto y dolor, aceptó los abrazos de jugadores, técnicos y dirigentes, agradeciendo cada palabra, cada lágrima compartida. Joaquim, más reservado, dedicó unas breves palabras a la prensa con la voz temblorosa. Perdimos a nuestros hijos, pero también al fútbol. Eran alegría, disciplina, talento puro, no los olviden, y nadie los ha olvidado. El caso ha reavivado una conversación dolorosa pero necesaria en el deporte profesional. El peso de la fama temprana, la presión sobre los jóvenes atletas, el estrés silencioso que cargan en sus espaldas. Varios exjugadores han aprovechado el momento para hablar públicamente sobre sus propias experiencias con ansiedad, soledad y falta de apoyo emocional. No somos máquinas, declaró un ex internacional en una entrevista reciente. Somos seres humanos, y cuando algo se rompe dentro, no siempre hay tiempo para pedir ayuda. Esta tragedia, aún sin respuestas, ha dejado una marca indeleble, no solo por lo que representa en el plano deportivo, sino por la crudeza con la que expone lo frágil que es la vida, incluso para quienes parecen tenerlo todo. Hoy, en los campos donde alguna vez brillaron los dos hermanos, se guardan silencios más largos. En los vestuarios, sus nombres aún aparecen en las taquillas. Y en las casas de miles de familias portuguesas, sus rostros son recordados no solo como los de dos jóvenes promesas, sino como símbolos de una juventud perdida demasiado pronto.
La investigación continúa, pero nada podrá cambiar lo esencial. El fútbol, Portugal y una familia han perdido algo irrecuperable. Las canchas seguirán llenándose de goles y ovaciones, pero en algún rincón del corazón de todos los que los conocieron, siempre faltarán dos jugadores, dos hijos, dos sueños interrumpidos. La desgarradora tragedia de Isabel Silva perdió a sus dos hijos, Diogo Jota y André, en cuestión de minutos. En la madrugada del 3 de julio, la vida de Isabel Silva, una madre portuguesa como cualquier otra, se rompió en 1000 pedazos. En cuestión de minutos, el destino le arrebató a sus dos únicos hijos, Diogo Jota, reconocido futbolista internacional, y su hermano mayor, André Silva. El impacto no fue solo el de un coche estrellándose contra el asfalto español, sino el de una tragedia que dejó a una familia devastada, un país en silencio, y a una madre envuelta en un luto que ningún consuelo podrá sanar. La noticia recorrió Europa como un relámpago. En Zamora, al noreste de España, una Lamborghini se había salido de la autopista A52 cerca de las 12:30 de la madrugada. En su interior, los cuerpos calcinados de dos jóvenes fueron encontrados entre los restos de un automóvil de lujo hecho cenizas. Eran los hermanos Silva. La Policía Civil española confirmó poco después que la causa más probable del accidente fue la explosión de un neumático mientras intentaban adelantar a otro vehículo. A más de 1000 kilómetros de distancia, en Portugal, Isabel se desmoronaba al recibir la llamada que ninguna madre debería escuchar jamás. Las imágenes de Isabel Silva pocas horas después del accidente son imposibles de olvidar. Su rostro cubierto por un velo de llanto incontenible, su cuerpo tembloroso y sus gritos ahogados resonaban como ecos del dolor más puro. No había cámaras, ni periodistas, ni vecinos que pudieran ocultar el sufrimiento. Aquel instante en el que fue vista por primera vez tras la tragedia no necesitaba palabras. Bastaba con mirarla para entender que el mundo que conocía había desaparecido. Para muchos, Diogo Jota era un símbolo de esperanza. Su carrera fulgurante en el fútbol europeo, sus goles celebrados con pasión y humildad, lo convirtieron en ídolo para miles de jóvenes. Para Isabel, sin embargo, era simplemente su hijo, el niño que jugaba descalzo en las calles de Mazarelos, el adolescente que se quedaba estudiando mientras soñaba con estadios repletos. André, su hermano, era más reservado. Un joven apasionado por los negocios, siempre a la sombra del hermano famoso, pero jamás envidioso, dos caminos diferentes, pero unidos por la misma sangre, y el mismo final trágico. En las horas siguientes al accidente, los medios comenzaron a reconstruir lo ocurrido. El Lamborghini había sido un regalo de cumpleaños que André le hizo a Diogo semanas antes. Los hermanos estaban disfrutando de unos días de descanso en Galicia, lejos de la presión de los entrenamientos y los compromisos públicos. La noche anterior al accidente, habían sido vistos cenando juntos en un restaurante local. Nadie sospechaba que esa sería su última cena. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias. Clubes de fútbol, políticos, celebridades, todos expresaban su pesar por la pérdida. Pero ningún mensaje podía aliviar el vacío de Isabel. En una declaración breve, su familia pidió privacidad y respeto. Nuestra familia ha sido destrozada, escribieron. Pedimos al mundo que nos permita llorar en paz. En el corazón del dolor hay también espacio para la reflexión. ¿Cómo puede la fama proteger del destino? ¿Qué sentido tiene el éxito cuando la vida puede apagarse en un segundo? El caso de Diogo Jota y André Silva ha hecho que muchos replanteen la fragilidad de nuestras vidas y la crudeza de una